Queridos amigos del canal, vengo aquí para traerles hoy un mensaje que he titulado El hombre del espíritu diferente. Y quiero entrar directamente al mensaje de hoy, hablando de una palabra que quizás no sea muy común para nosotros, y es la palabra del remanente. Es posible que hayan oído de esta palabra antes, pero hay tantas cosas que se dicen sobre el remanente, qué es el remanente, que verdaderamente vale la pena pensar por un momento cómo entendemos nosotros esta palabra. Al leer la Biblia nos damos cuenta que el remanente tiene que ver con el pueblo de Dios en un momento en el cual todo el mundo está apostatando, se está apartando de los caminos de Dios. El remanente es aquel grupo de personas que permanece fiel a Dios a pesar de que el movimiento popular es alejarse del Señor. Y es una denominación hermosa para colocar sobre nosotros, sobre el cristianismo, sobre nuestra iglesia, ¿no? Decir, wow, yo soy parte del remanente, o somos el remanente, o tenemos la verdad del remanente. Pero con las numerosas denominaciones que dan en el mundo cristiano de hoy en día, ¿cómo podemos distinguir el verdadero remanente? ¿Cómo saber con certeza cuál es la iglesia verdadera? Obviamente cada una proclama ser la iglesia verdadera y nosotros podríamos decir, bueno, o somos el remanente visible del tiempo del fin, somos un pueblo profético, creemos en lo que dice la Biblia y puede que todas esas declaraciones sean realidad. El problema es que cuando la Biblia habla del remanente, no está haciendo referencia a una denominación en específico, no está haciendo referencia a una organización, a una institución, sino más bien está haciendo referencia a un grupo de personas con características especiales. No es un remanente nominal, no es un remanente institucional, es uno espiritual. Y podemos ver en Apocalipsis cuando Juan el revelador dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son estas características las que evidencian o identifican al remanente de Dios. Y pues el pasaje de hoy que encontraremos en el libro de Números, capítulo 14, nos permite ver, nos abren los ojos a ver un poquito más de cuáles son las características que Dios está buscando en este remanente del tiempo del fin. Quiero que abran sus Biblias allí, ya sean de las Biblias electrónicas o si tienen una Biblia de papel, por favor acompáñenme en su Biblia al libro de Números capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a leer bastante, por eso necesito que tengan su Biblia. Vamos a leer bastante de este capítulo, ya que es una narrativa muy interesante, muy hermosa, de los hijos de Israel. Para darles un poquito más de contexto, estamos hablando de la llegada de Israel a los linderos, a la frontera de la tierra prometida. Están aquí en un lugar llamado Cades Barnea. Y a petición del pueblo y con la aprobación de Dios, Moisés ha mandado 2 espías, uno por cada tribu de Israel. Ha mandado a 2 espías a que verifiquen la tierra, inspeccionen la tierra, que Dios ya prometió que tiene leche y miel, ¿no? Es un tanto interesante ese detalle, pero no es lo que yo quiero resaltar. Sino es el resultado de esta excursión de 40 días a la tierra prometida. Pero para entender un poquito mejor el contexto, vamos a iniciar un poquito más atrás, en el capítulo 13, versículo 25. Dice, a cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán. Este desierto de Parán era donde habían estado los hijos de Israel y antecitos de entrar a la tierra prometida. Que de paso, Cades Barnea es un lugar donde se cree, muchos arqueólogos bíblicos dicen que había allí una fuente de agua, era un oasis, como que marcaba la entrada ahora del desierto, de lo árido, de lo caliente, a un nuevo capítulo de la promesa de Dios para su pueblo. Así que Cades Barnea era un lugar muy, muy especial, muy bonito. Y vuelven los espías a donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Y le presentaron, versículo 26, los frutos y un informe de la tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Esto es una referencia a la abundancia de los frutos. La leche y la miel no es que corrieran, sino que era una forma de decir que hay muchísimas cosas. Aquí pueden verse sus frutos. Y al decir que aquí pueden verse sus frutos, en el versículo 23 muestra que cortaron un solo racimo y entre 2 tenían que llevarlos colgado en una vara. También cortaron granadas ellos. Así que traían muestras de los frutos de la tierra. Pero, comienza el versículo 28, pero el pueblo que allí habita es poderoso.
Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas gigantes allí. Hasta aquí podemos decir que el reporte era fidedigno, era bastante realista, tanto del ángulo positivo como del ángulo negativo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y ellos nos veían, y así nos veían ellos a nosotros. Ya esta segunda respuesta del resto de los espías es una mentira, porque primero dijeron que la tierra era buena, y ahora dicen que no, que la tierra se traga a sus habitantes. Primero habían dicho que habían visto algunos anaquitas, ahora dice que no, que todos son enormes y que parecen langostas. Una exageración clara de la realidad que habían visto. Y con este trasfondo es que comienza el capítulo 14, diciendo que el pueblo estuvo despierto toda aquella noche llorando, murmurando contra Moisés y contra Aarón, diciendo: cómo quisiéramos haber muerto en Egipto. Más nos valdría morir en este desierto. Y comienzan a decir todo tipo, dicen en mi país, truanerías, barbaridades, deseando morir, deseando ser esclavos, hablando de crear un comité, un líder, otra cosa que los lleve de vuelta a la esclavitud de donde Dios los había librado. Y es verdaderamente una situación triste. Quizás tú ya conozcas esta historia, ya conoces más o menos la situación que ocurrió aquí y la consecuencia de la queja de tanto los espías, el reporte de los espías, como la queja del pueblo de Israel. Pero entre todo esto, vuelve a surgir en el capítulo 14, una vez más, el nombre de Caleb. Dice el versículo 6, después de que Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, desesperados, desilusionados con la respuesta del pueblo, dice que Josué y Caleb rascaron sus vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad: la tierra que recorrimos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Versículo 9, no se rebelen contra el Señor, no tengan miedo, ya que son pan comido. Tremenda la declaración de Josué y Caleb. No tienen quien nos proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan. Obviamente la comunidad rechazó las advertencias, rechazó la invitación de Josué y Caleb, y rechazó más que todo el llamado de Dios, la promesa de Dios, la bendición de Dios. Obviamente, ya que los israelitas no quieren aceptar la bendición de Dios, ya que no quieren literalmente lo que dicen ellos, no queremos la tierra prometida, Dios dice: bueno, entonces les voy a dar lo que quieren. Les dice: van a vagar por el desierto los 40 años, ya llevaban aproximadamente 2 años, así que 38 años más, hasta que todos mueran. Y esto es una sentencia reducida, porque de hecho, al principio del versículo 12, Dios quiere es aniquilar a todo Israel por su rebeldía. Moisés intercede obviamente por ellos, Dios decide cumplir el deseo de Israel de vagar por el desierto, de morir en el desierto. Pero menciona por tercera vez el nombre de Caleb. Y lo menciona y lo señala de una forma muy favorable. Y dice el versículo 24, que es el texto central de todo este mensaje: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y obviamente esta promesa Dios se la da no solo a Caleb, sino a Josué también, y a aquellos que fueron fieles a Dios, por 2 razones específicas. Dice el versículo: porque hubo en él un espíritu diferente, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Qué interesante, decidió ir en pos de mí. Pero ¿no era eso lo que estaban haciendo todos los israelitas? ¿A qué se refiere Dios aquí? Y lo que logré resaltar, que diferenciaba a este remanente del resto de Israel, eran 3 características. Primero que todo, conocían y amaban la misión a la que habían sido llamados. Aunque Caleb no era alguien importante, no había sido mencionado en ningún pasaje previo, estaba tan apasionado por traer el mensaje de bendición de Dios para su pueblo, que no permitió que las realidades negativas ni que la presión del grupo cambiara su percepción de lo que Dios tenía para él. Y es que Josué y Caleb entendían que su misión iba más allá de solamente ir y reportar lo que habían visto. Su misión era la de llevar
la promesa de Dios al pueblo de Israel. Dios ya había dicho, se las daré, tierra de leche y miel. Y ahora Josué y Caleb tenían encomendado traer este mensaje, convencer a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a que aceptaran la promesa de Dios. Y un amor por esa misión, un amor por ese pueblo, fue lo que los llevó a arriesgar su vida. Porque al leer el pasaje vemos que el pueblo, en el versículo 10 del capítulo 14, estaban listos para apedrearlos. Pero esta era solamente una de las características. Amaban la misión, amaban al pueblo al que habían sido llamados a liderar. Obviamente, este amor hacia el pueblo, este amor hacia la misión, estaba fundamentada en la fe que ellos tenían en la promesa de Dios. Josué y Caleb no estaban allí gritando que la tierra iba a ser de ellos, que eso era pan comido, porque pensaran que estadísticamente o estratégicamente podían conquistar la tierra. No. Ellos habían reconocido lo mismo que el resto, habían visto a los gigantes, las ciudades fortificadas, conocían la dificultad, humanamente, de conquistar esa tierra. Pero podían decir con confianza, podían arriesgar su vida sin temor, sin pensar más, porque sabían y conocían al Dios que había llamado a la misión. Entonces amaban la visión, amaban la misión, cumplían el llamado, porque sabían quién los había llamado. Tenían fe en el llamado y la promesa inmovible de Dios. Y es que hay una diferencia entre conocer la promesa de Dios y creer en la promesa de Dios. Los dos espías, todos, conocían la promesa, pero les faltaba algo, y era creer en esa promesa. Al no tener fe en que Dios verdaderamente les había dado esa tierra, al entrar, sus ojos se fijaron inmediatamente en lo que podía detenerlos de obtener esa tierra. En cambio, como Josué y Caleb conocían la promesa, creían en la promesa y andaban en la promesa, al ver esos gigantes, solamente vieron la victoria mayor que Dios daría al conquistarlos. Esa fe no viene de ninguna otra parte que del conocimiento personal que estos hombres tenían del Dios de la promesa. Porque sí, hay gente apasionada en este mundo que cree y muere y da de todo por su visión. Pero el espíritu diferente de esos hombres solamente se origina en un conocimiento personal del Dios de la promesa, del Dios que los llamaba a la misión. Y esta verdaderamente era la diferencia clave entre Josué, Caleb y los fieles, el remanente, y el pueblo de Israel. Ambos habían sido llamados a la misión. Ambos conocían la promesa, pero solamente un grupo podía creer en la promesa, podía amar la misión, porque solamente un grupo conocía, no de Dios, sino a Dios. El pueblo de Israel solamente estaba interesado en lo que Dios podía hacer por ellos. No les importaba quién era Dios. Y por lo tanto, estaban dispuestos así, al igual que en el monte Sinaí, a adorar a un ídolo, como ahora a volver atrás. ¿Conocían la promesa? Habían oído de Dios, pero no se habían tomado el tiempo de conocer a ese Dios. Y por lo tanto no vale la pena arriesgar su vida por algo así. Josué y Caleb, sin embargo, tenían más allá de un conocimiento de Dios. Tenían un amor por Dios, porque conocían a Dios. Al leer Éxodo 33, versículo 11 específicamente, vemos cómo Josué, siendo siervo de Moisés, y aún no teniendo la relación personal cara a cara que tenía Moisés, aún así Josué, dice la Biblia, que no se apartaba de la tienda de reunión, no se apartaba de la presencia de Dios, buscaba constantemente de Él. Y por lo tanto no es asombro que al enfrentarse a esta adversidad, tanto Josué como Caleb pudieran levantar su voz a favor de Dios. No era un Dios desconocido, no era un Dios lejano, no era el Dios de sus padres, no era el Dios de la promesa, era su Dios. Era un Dios que ellos conocían y por lo tanto podían creer y avanzar por fe. Y me pregunto hoy, mi querido amigo y hermano, ¿verdaderamente conocemos a Dios? ¿Verdaderamente amamos a Dios? ¿O estamos aquí por los panes y los peces? Y una manera fácil de saber eso es, imaginándote por un momento, ¿cuánto amarías a Dios si yo te dijera en este instante
que seguir a Dios no te reporta ninguna ganancia, ¿lo seguirías aún? Y esa es una pregunta para que respondas en tu corazón, en tu mente, allí donde estás. Te preguntes verdaderamente si amas tú a Dios, al Dios de la bendición, o si solamente estás buscando la bendición. Y es ahí donde vemos el secreto de Caleb y Josué. Es ese el espíritu diferente que llevó a Dios a seleccionar a estos hombres de entre los demás para heredar la tierra. No tenían habilidades especiales, no tenía nada que los resaltara, no era que supieran más que los demás, sino que sencillamente conocían más a Dios. Como dice Jeremías 9:24, el cual es mi versículo favorito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en esto, en conocerme y en entenderme. Esto era lo que los separaba a esos hombres de los demás, de los otros 10 espías, del resto del pueblo de Israel. No un conocimiento, sino un entendimiento del Dios al que servían. Y hoy en día, como juventud cristiana, nos vemos enfrentados ante un mismo paradigma. Por un lado está el mundo, que nos ofrece pues diversión, lujos, fama, placeres. Y por el otro lado está una iglesia, una religión, y disculpen que lo diga, bastante fría. Una religión de formas, una religión de promesas, una religión de requisitos. Si haces eso, Dios te bendecirá. Esta es la promesa de Dios para aquellos que siembran, para aquellos que dan. Si haces esto, recibirás esto. Y me temo que verdaderamente la iglesia de hoy se encuentra en una situación idéntica a la del pueblo de Israel en Cades Barnea. Allí el pueblo estaba en un oasis en medio del desierto, disfrutando de tremenda bendición, de maná todos los días, carne recientemente, el agua, la nube, la columna de fuego, la presencia de Dios. Estaban tan bendecidos que no se daban cuenta que allí estaba el camino para la tierra prometida. No, estaban demasiado concentrados en ellos mismos, en lo que podían conseguir, en lo que ya tenían, y no estaban dispuestos a avanzar, no estaban dispuestos a confiar en Dios, no estaban dispuestos a buscar a Dios y no solamente de Dios. Y por lo tanto, Dios está buscando entre su pueblo, hoy más que nunca, un remanente. No un remanente nominal, como dije al comienzo. No es un remanente que conoce más. No es un remanente que sabe, no es un remanente que sabe más. No es un remanente que obedece más estrictamente. No es un remanente que hace o deja de hacer. Sino es un remanente de fe que busca de Dios con todo su corazón. Y que conociendo a Dios sabe que este no es el lugar en donde Dios, que esta tierra no es el lugar, el destino final del pueblo del Señor. Sabe que la condición en la que estamos como cristianos en este momento no es el propósito pleno que Dios tiene para su iglesia. Este no es nuestro hogar. Las mansiones celestiales son el lugar preparado para ti y para mí, mi hermano. Pero tan a menudo nos permitimos concentrar con crecimiento numérico, con proyectos, con diezmos, con empresas, con programas, con departamentos en la iglesia, cuando la tierra prometida está allí mismo. Y la promesa de Cristo, de su pronta venida, espera a que alguien se levante a proclamarla. La tierra prometida está frente a nosotros. ¿Dónde están los Josué, los Caleb? ¿Dónde está el remanente que con un espíritu diferente, con un amor por la misión, basado en una fe en el llamado del Dios a que se conoce, saldrán y proclamarán la verdad de la tierra prometida? Y esta vez no de una tierra que fluye leche y miel, no de una posición terrenal, sino de un galardón eterno. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos en este momento? Como pueblo de Dios, como pueblo profético, hemos salido del desierto de la ignorancia y tenemos una luz única y especial, y es que Cristo muy pronto viene. Sabemos que la profecía hasta ahora se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y en medio de esta crisis mundial,
conocemos la palabra de esperanza para este día, para este momento. Pero también nos enfrentamos a la misma decisión de los israelitas. Podemos decir, somos el pueblo de Dios, somos un remanente fiel, escatológicamente este es el pueblo de Dios. ¿Y qué? ¿De qué te vale ser el pueblo de Dios si no conoces al Dios que te llamó? Hay dos caminos, hay dos opciones. O nos quedamos en el oasis cómodo de la revelación de Dios hasta este momento, al borde, al límite de la tierra prometida, pero no en el destino de Dios para nosotros. O decidimos tomar ese paso, proclamar la verdad, aunque el cielo se desplome, y seguir a Dios de todo corazón. Permitir que Él ponga en nosotros ese espíritu diferente. La pregunta para ti hoy, mi querido amigo, es si decidirás ir para atrás, si decidirás quedarte donde estás, si te quejarás por lo difícil que es levantarte, porque eres demasiado joven, porque nadie quiere escuchar un mensaje impopular. ¿Saben? La palabra aquí usada para describir el espíritu de Caleb es un término hebreo que tiene significado muy hermoso. Y es que el espíritu de Josué y Caleb no era un espíritu humano. En otro pasaje de la Biblia donde se utiliza este mismo término, 1 Samuel capítulo 10 versículo 9, hablando de Saúl cuando recibió la unción de Dios, dice que al volver atrás para irse de donde estaba el varón de Dios, fue puesto en él un nuevo corazón. Su espíritu fue cambiado. Y este es el mismo término que se utiliza para describir a Josué y Caleb. Este es el espíritu diferente que el remanente de Dios llevará en este tiempo del fin. Es un espíritu, es una motivación, es un sueño y una misión puesto en nosotros por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso señala claramente el hecho de que solo Cristo en nosotros puede hacer verdaderamente la diferencia en nuestra vida. Él en nosotros es ese espíritu diferente que caracterizará al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Tú y yo, mi querido joven, mi querido amigo, tú y yo somos llamados a ser parte de este movimiento en esta hora final. Tú y yo somos llamados a ser más que cristianos. Somos llamados a ser discípulos de Cristo, proclamando la verdad de que Él muy pronto viene, de que allí, más cerca de lo que podamos imaginar, nos espera la tierra prometida. Tú eres llamado a hacer en tu comunidad, en tu iglesia, en tu grupo juvenil, una diferencia. Cristo viene pronto. Dios está buscando a gente con un espíritu diferente. Dios está llamando a que seas parte de su remanente para ese tiempo final. Serás, Caleb, serás de aquellos que se levanten proclamando que Cristo muy pronto viene. Espero que sí, mi querido amigo. Espero que este mensaje haya sido inspirador para ti y hoy puedas buscar más allá de la promesa, más allá de la misión, más allá del nombre cristiano, puedas buscar a Cristo, puedas buscar a Dios de todo corazón, que se pueda decir de ti que tú también eres un hombre, eres una mujer con un espíritu diferente, que más que buscar de Dios, buscas a Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. No se olviden de compartir este mensaje por las redes sociales, ya que es un llamado súper urgente para toda la iglesia hoy en día. Y de una vez suscríbanse al canal, activen la campanita para poder seguir recibiendo las notificaciones de los videos que subo cada semana. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.